Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenido nuevamente, Jesús, y buenas noches, Héctor. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches, Jesús. Qué gusto tenerte nuevamente. Hola. Pues un gusto, ¿no? Nuevamente tener aquí a Jesús con este tema de ahora diferente, pero que también tiene que ver con pues transformación, ¿no? Con seguirnos transformando y muy enfocado, pues hablar de probablemente de las fábricas y en general de la industria, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es. Y fíjate que platicaba yo con Jesús reciente que este tema de las Dark Factories trae cosas interesantes, mitos, realidades, retos interesantes para industrias que están buscando eficientar procesos, automatización y una serie de cosas. Entonces, el día de hoy pues vamos a tener ahí muchísima información que compartir con nuestros followers. Así es. Pues muy bien, pues ¿por qué no nos ayudas presentando de una vez a Jesús para aquellos que no lo conocen, que no tuvieron la oportunidad de escucharlo hace 2 episodios, hace 2 semanas? Así es correcto. Pues muy buena noche a todos. Como decíamos, el doctor Jesús Vázquez, pues es la segunda vez que nos acompaña. Estuvo en el episodio 43 y ahora en el episodio 45 con este tema de Dark Factory, cómo impacta en la industria. El doctor Jesús Vázquez Hernández es ingeniero industrial y de sistemas, cuenta con una maestría en administración de negocios y estudios de posgrado en prospectiva e inteligencia estratégica, así como un doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnologías. Colabora como instructor nivel máster en APIX y el Project Management Institute. Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de aplicación en la industria con la metodología TLS, TOC Plus Lean en Plus Six Sigma, e investigación sobre la industria 4.0 en la cadena de suministro. Ha ocupado puestos gerenciales en empresas como Vitro, Ingersoll Rand, Owens, Illinois, y ha sido profesor también de posgrado y profesional en carreras de ingeniería y negocios desde 2008 a la fecha, en varias universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey, la Ibero, la UDM, y actualmente es consultor independiente y asesor de diversas empresas. Bienvenido nuevamente, doctor, a Grow Together. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Sí, así es. Pues, adelante, Juan. Pues un gusto, Jesús, y para irle entrando al tema, porque pues inclusive por ahí yo vi algunos comentarios que nos hicieron en redes de ¿qué es eso de Dark Factory? ¿De qué van a hablar? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces, ahora sí, para irle entrando al tema, Jesús, pues ¿qué es Dark Factory? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Dark Factory, no? Mira, bueno, pues vamos a empezar del concepto, ¿no? El concepto, híjole, como cualquier historia, también tiene hablando de industria 4.0 y todo lo que vemos, tiene un origen en la ciencia ficción, ¿no? Escritor ahorita muy conocido, Philip Dick, este señor que escribió una serie que está muy de moda, que se llama The Man in the High Castle, que está por ahí en Amazon. Él acuñó el concepto por ahí en 1955 y le llamaba autofact, ¿sí? Como factories o fábricas de producción automáticas, ¿no? Y luego por acá más adelante lo fueron evolucionando a las famosas smart factories o las fábricas inteligentes. ¿Qué es ahorita el concepto de Dark Factory? Pues haz de cuenta que es el mismo nombre de lo que ha ido evolucionando, ¿no? Ahorita se dice de un proceso de producción, ¿sí? Que no requiere presencia humana en las plantas para llevar a cabo procesos de fabricación. Aquí es muy importante empezarlo a diferenciar de los famosos, los warehouse 4.0 o almacenes automatizados, donde a diferencia de las Smart Factory o Dark Factory, simplemente estamos manipulando productos terminados dentro de un almacén. Ya un Dark Factory se enfoca en la producción completa. Oye, ¿se pueden conectar? Sí se pueden conectar, pero todavía estamos hablando en una etapa así de diseño, ¿verdad?
ahorita le comentaba a Héctor, hay muchos mitos y realidades de todo esto, ¿no? Cómo vienen y hay algunos lugares donde sí se pueden aplicar, y en otros, pues bueno, hay que hacer cuestiones de inversión, de capacitación y no es tan sencillo, ¿verdad? De hecho, la historia en sí de Dark Factories pues han sido difíciles de implementar y tienen resultados incluso a la fecha algo limitados. Entonces, así en términos generales, eso pudiéramos hablar del concepto de Dark Factory. O sea, una empresa, como le mencionamos en el Smart Factory, donde yo la prendo, no hay nadie y todo el mundo está operando, y el tema de Dark Factory es, pues están los robots operando adentro sin luces, ¿no? Ese es el concepto así general, ¿no? Me hace que no te estoy escuchando. Suena muy interesante y creo que lo más importante es, pareciera de que estamos hablando de 5 o 10 años adelante, pero no es así, ¿no? O sea, ya hay fábricas como tal de esa forma, ¿no? Operando. Sí. Por ejemplo, ahorita una que puedes revisar la literatura y es una que sale a cada rato, es el caso de Philips, ¿no? Que trae ahí una fábrica en Netherlands, donde trae 128 robots, y estos robots están fabricando rasuradoras eléctricas, ¿no? Y en ese site de producción nada más hay 9 personas o 9 humanos trabajando, ¿no? La verdad es que el rate de producción de esa fábrica, lo están publicando y creo que son casi cerca de 15 millones de unidades las que hacen diarias. O sea, es una velocidad impresionante la que están trabajando, pero hay que empezar a ubicar, o sea, dónde se encuentra, ¿verdad? Estamos hablando de los Países Bajos, ¿verdad? Hay otro tema ahí en Japón, igual, la Fanuc Corporation, creo que es la que se llama, es la que maneja también este tipo de esquemas, y nuevamente estamos en Japón. Y hay el legendario Elon Musk, toda esta, no sé si por ahí recordarán el Alien Dreadnought que estaba haciendo, que es un acorazado alienígena, así le llamaba, que era una fábrica para producir autos a alta velocidad, que le está prometiendo desde 2018 y es fecha que no la ha concretado. Entonces, sí hay casos, nada más que hay que empezar a contextualizarlos, dónde están ocurriendo. Sí, claro, porque digo, a lo mejor para México todavía no lo vemos tan cerca, ¿no? Y vemos algunos procesos dentro de las fábricas en las que hemos trabajado o en las que trabajamos, pues las vemos ahí con que, mira, aquí ya pusieron un robot para que este proceso pues sea más rápido, más eficiente, o inclusive que no haya daño para la salud de alguna persona, ¿no? O de algunas personas, pero no 100% como tal. Y algo que se me hace también interesante es, dices, bueno, no nos confundamos con que también hay warehouse que sí están sin gente, ¿no? Si hay almacenes y centros de distribución que están sin gente, porque ahí no es que estás fabricando un producto, es más bien, es un tema logístico, ¿no? Donde tú mueves un producto de un lado a otro, o para embarque o para otras cosas, ¿no, Héctor? Sí, fíjate, está bien interesante porque la realidad, yo me quedo pensando en procesos productivos como, no sé, la farmacéutica quizás sea un poco más sencillo, o al menos es lo que me imagino, ¿no? O sea, tienes materias primas, entra en un proceso donde vas a hacer o las cápsulas o las pastillas y tal. Seguramente hay algunos elementos de procesos de calidad, por ejemplo, y quizá no tantas manos tengan que entrar a manipular ese producto. A lo mejor esa industria es un poco más sencillo implementar un Dark Factory o si me quedo pensando a lo mejor en industria automotriz, que quizás son las que más avanzados van en temas, o es mi percepción, ¿no? Que más avanzados van con la utilización de robots para la manufactura de vehículos, probablemente, pero si nos vamos a industrias de alimentos o aquellas que tienen como procesos más artesanales, quizás sea como más complicado entrarle a este tema de automatización. ¿Cuáles son los retos, Jesús? Si alguien quiere, si alguna empresa pretende entrar a estos niveles de automatización, ¿a qué retos se enfrenta? Híjole, está bien interesante. Antes de abordar eso, hago una corrección. Dije que la fábrica de Philips fabricaba 15 millones diarios. Son anuales, ¿verdad? Para que no
luego se me van los números. Pero ahora sí, abordando esto que comentas, sí hay muchos obstáculos en sí, porque yo creo que los principales retos cuando hablamos ya de automatización es que se cree que los procesos de producción en sí son procesos aburridos, repetitivos y sencillos, y decimos, bueno, pues vamos a automatizar eso. Sin embargo, ahorita lo mencionabas, no es el caso, ¿verdad? Generalmente los procesos de fabricación ya implican una mayor precisión, una mayor inclusión en toma de decisiones, sensibilidad, que actualmente es muy difícil replicar en algoritmos de aprendizaje automático, ya hablando de machine learning o inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros obstáculos, ¿no? Hay otro que es bien importante, el tema de la velocidad de los datos. ¿Con qué velocidad estamos transmitiendo datos? Si hay algún lag de comunicación, algún retraso, pues esto pudiera generar una falla en los procesos de producción continua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve ahorita en ese sentido? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, francamente estamos hablando de utilizar lo que son Wi-Fi para transmisión de datos, tags de radiofrecuencia, ¿sí? Y esos pues tienen limitantes, ¿verdad? Limitantes en cuanto a velocidad teórica de transmisión de datos, no sé, 600 megabytes por segundo, no sé, 1300 megabytes por segundo por un tag de radiofrecuencia. Y ahí es donde empieza a haber problemas de transmisión y sincronización de datos. De hecho, hablábamos de que ahí viene el 5G y el 5G va a traer más capacidad. Pues sí, pero seguimos utilizando tags de radiofrecuencia y Wi-Fi. Ahí investigando ahorita también este tema, algo que se pone como una solución, le llaman el Li-Fi, ¿sí? El Li-Fi es mandar información a través de espectros de luz, ¿sí? Donde ahora sí, esta velocidad de luz o de transmisión, ya sea por luz ultravioleta, infrarroja, ¿sí? O de tipo visible, pues ya podemos llegar a tener una velocidad de transmisión, pues creo que teórica la traen por ahí de los 100 gigabytes por segundo, ¿no? Entonces es muchísimo más rápido. Sí, claro. Pero fíjate, ahí ya le metemos luz, entonces el concepto de Dark Factories, pues ya como que empieza ya a descomponerse, ¿no? Y era como lo que platicamos la sesión anterior, ¿verdad? Queríamos definir la industria 5.0 y todavía lo estamos entendiendo, más todavía no entendemos bien la cuarta, ¿sí? Ya estamos hablando de la quinta y lo mismo pasa aquí, ¿sí? No sé si me extendí mucho con la respuesta, Héctor, perdón. No, al contrario, creo que inclusive hasta yo te diría, conforme vas dándole del doble clic al tipo de industria, se va dando la complejidad, ¿no? Uh-huh. Porque al final, el día de hoy, muchos de los retos que yo escucho en la industria donde colaboro es, los sensores te empiezan a dotar de información. Sí. Sin embargo, ya estos sensores, de pronto, la conexión que se hace entre la data que está leyendo el sensor, subir eso a la nube o tenerlo disponible para lectura en tiempo real, no necesariamente sucede en el nivel de velocidad que requieres. Y entonces, sí, para la toma de decisiones, ya sea hasta del mismo proceso productivo o la toma de decisión que tiene que hacer el ser humano para poder hacer algunos ajustes en el proceso, pues tiene también cierto nivel de complejidad. Sí. Así es, ¿cómo ves, Juan? Perdón, Jesús. Adelante, Jesús, adelante. Pues mira, todo ese tema, digo, a raíz de lo que platicamos la sesión anterior, cae mucho en lo que es el Data Management System, o sea, cómo estamos administrando los datos. Una cosa es cómo lo estamos recibiendo y luego otra es en dónde están cayendo y cómo le estamos dando estructura a esos datos. Porque si bien es cierto, los RPs nos dan pues, una cantidad importantísima de información, pues no toda está, a veces no está validada, está desincronizada, y ahorita traigo así 2, 3 casos muy, muy frescos, estoy hablando de este año, donde, oye, pues ahí está el MRP, ya está el Warehouse Management System, y los usuarios dicen, pues sí, pero la información que me está llegando está desactualizada, y todo el mundo, caso real,
usando Exceles, ¿verdad? Y con eso sacan no, yo no digo que el Excel sea malo, simplemente ha sido una muy buena alternativa para toda esta falta de estructura que se tiene en muchas organizaciones para acomodar de una manera adecuada los datos. Todo el tema de gobernanza de datos, todo el tema de estructura de datos, es algo que lo estaba platicando también ahí en el hub de Data Science del Tecnológico. Decíamos, pues está muy padre, hablamos de Internet of Things, ya hablamos de inteligencia artificial, pero los datos, pues hay que trabajarlos, ¿verdad? Y no es sencillo, es más, es difícil que a veces las propias organizaciones reconozcan que tienen problemas con la administración de datos, y ese es un punto medular en todo esto, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo creo que la parte de Data Science se vuelve, no es que esté de moda, creo que con tanta información que hoy tenemos, se vuelve muy valorada en muchas industrias, ¿no? Porque pues ahora sí, ya tienes toda la información, como dice Héctor, ya tienes los sensores, y luego, ¿qué haces con eso, no? O sea, y sobre todo no qué haces con eso, y qué tan rápido puedes tomar decisiones en base a toda esa información que estás recopilando. Ese es un reto. Ahora, fíjate que el otro día platicaba con un amigo y nos decía, pues sí, creo que un reto, además de la velocidad de datos, es la afectación por cómo están construidas, por ejemplo, las fábricas, ¿no? Hay fábricas que de repente tienen muros tan grandes que ni con Wi-Fi ni con algún otro elemento pues funcionan, ¿no? Entonces creo que no sé si este caso sea solo de México o sea general, pero pues es un reto, ¿no? Como estaban construidas antes las fábricas, o dependiendo del tipo de industria, donde sí tienes que tener muros más grandes por ciertas situaciones de seguridad o lo que sea, pues también a veces no es tan sencillo de implementar. Y eso me lleva a preguntar, ¿y todo esto de Dark Factory, cómo ves tú que está en México y en Latinoamérica? Pues es un reto bien interesante, pues falta, vamos a llamarle, está en la etapa embriónica, por así decirlo, ¿verdad? Estamos iniciando. Y yo algo que recomiendo mucho es antes de lanzarnos a eso es pues ver si somos capaces de administrar eso, ¿verdad? Ahorita estaba leyendo también un paper de cómo debemos de cambiar muchas formas de entender la información, de entender los datos, de aplicar la tecnología y otro bien importante, de evaluar este tipo de proyectos. Se habla del concepto ahorita de accounting engineering o la ingeniería contable. ¿Sí? Es cómo vamos a poder evaluar este tipo de proyectos para que realmente, y cuando digo proyecto, pues métele una inversión de, no sé, 40 millones de dólares para que todo esto se automatice, ¿verdad? Con las implicaciones que llevaría temas de costo social, temas de capacitación, temas de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, sí también este paper que estoy leyendo ahorita, con gusto les paso el link, pues es del 2020 y está sugiriendo, ¿sí?, a manera exploratoria que se empiecen a cambiar la forma en la que se están evaluando este tipo de proyectos. Porque si utilizamos la contabilidad normal, pues, como dices, baja el cero y no contiene, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir todo este ahorro que promete mucho las Dark Factory o las Smart Factory, ¿no? Y en un simulador se puede ver muy padre, pero digo, igual lo comentamos la sesión anterior. Podemos llegar con el simulador, con el Digital Twin, de que mira, se debe hacer esto y todo, pero ya cuando lo quieres traducir a la realidad, hay muchas trabas, ¿sí?, que no necesariamente permiten que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, investigando sobre el tema, el Dark Factory te promete reducción del 90% de mano de obra. Pues sí, eso tiene implicaciones de tipo social, ¿verdad? Automatización que puede aumentar la productividad hasta el 250%. Trabajas los 24 horas del día, los 365 días del año, y la cantidad de errores se disminuyen al 80%. Se oye muy atractivo, pero hay que ver todo lo que implica poder lograr hacer eso, ¿verdad? Y no nomás lograr hacerlo, sino mantenerlo.
Entonces, no es un reto sencillo. Sí, está interesante porque obviamente los números prometen, ¿no? Y generan algo bien. Sin embargo, pues muchas veces, digo, creo que además de los retos que dijiste, está el reto de inversión, ¿no? El reto de la inversión que en ocasiones se requiere para que realmente pues salga como debe de salir el producto al final, ¿no? Y así que con el toque de calidad que debe de tener y que cada industria maneja, ¿no? Ese creo que es un reto adicional, porque sí, lo puedes hacer más rápido, mejor, con menos errores, pero pues todavía está, en algunos casos, el toque humano a veces, ¿no? En alguna de las compañías en las que he trabajado, pues de repente estaba el maestro que hacía X cosa y entonces era el único que podía y sabía cómo hacer la mejor masa para que salieran mejores algunos productos, ¿no? O cómo darle el toque para que el producto tuviera ese sabor específico, ¿no? Y a veces estaba más en la mente o en inclusive la capacidad adquirida a través de los años de la persona que en una máquina, y no era tan fácil de transmitir a una máquina, ¿no? Y a veces hay otra gente que prefiere, dice, no, ¿para qué les digo mis secretos? Pues luego me van a despedir y luego yo qué voy a hacer, ¿no? Mejor no. Son pensamientos, creo que también a los que nos enfrentamos, que decimos, oye, pues yo me veo todo el tiempo haciendo eso que estoy haciendo, pues puedo poner en riesgo mi trabajo, ¿no? Y una pregunta, Jesús, porque hablaste de un concepto que también he escuchado, pero ¿cuál es la diferencia entre un Dark Factory y un Smart Factory? Pues mira, el Smart Factory trae las luces prendidas, o sea, no hay así tampoco como una gran diferenciación. Si me preguntas así muy, muy franco, pues es casi el mismo concepto, nada más que en el Smart Factory, pues es como que la primera vez que se anunció este concepto, y el Smart Factory está muy ligado al inicio de la industria 4.0, es a donde vamos a llegar y hablar de las Smart Factory. Y ya conforme se vio la evolución con los Warehouse 4.0, donde estaba todo oscuro, dijeron, y también se puede replicar acá. Es un tema, híjole, con toda la proporción guardada, a lo mejor una cuestión más de marketing, ¿verdad? Porque, pues, ya vemos que no necesariamente con la velocidad de datos y la cantidad de datos que voy a requerir, pues voy a tener que manejarlo todo con luces apagadas, a lo mejor voy a tener que manejar ahí aros de luz o algún tipo de haz para estar mandando la información. Entonces, claro, así como que se me haría ahorita complejo tratar de diferenciar los dos conceptos, ¿no? Es como si van muy de la mano, entiendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una manzana amarilla y una roja? Sí, claro. Juegan, digamos, con los conceptos muy similares y no es fácil diferenciarlas. Pues muy interesante, ¿no, Héctor? Sí. Y fíjate que algo que me gustó mucho que la vez pasada Jesús nos decía, oye, pues hay como ciertos momentos, etapas o procesos que tiene que cubrir, vamos a decirlo así, como requisito o como momentos para poder implementar esta metodología, ¿no? De Dark Factory. En este caso, ¿cuáles son, Jesús? O sea, ya hablamos de los posibles costos, de la complejidad, pero si volteamos a ver una industria y decimos, estos amigos ya se están preparando para allá, ¿qué están haciendo? ¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son esos pasos? Ok, vamos a hablar temas de competencias de las personas, ahorita platicamos algunos, y también algunas tecnologías que ya existen actualmente que tenemos que empezar a dominar para poder habilitarlas, que estas generen una plataforma en la que se pueda construir una Dark Factory, ¿verdad? Primero, el tipo también de empresa, qué tipo de producto va a manejar. Por ejemplo, aquí de hecho está en Piedras Negras, hay una empresa muy famosa de cerveza. Ellos manejan, creo que no puedo decir marcas, no sé, pero bueno, ellos manejan almacenes automatizados, ¿sí? Y ahí por el tipo de producto que es la cerveza, pues sí les conviene que esté todo oscuro para que no se degrade el producto. Entonces habría que ver si este tipo de tecnología o este tipo de solución aplica para mi producto y le pudiera dar un valor agregado, ¿no? Entonces,
como mencionamos la vez pasada, hay que contextualizar esta solución en lo que estamos haciendo. Ahora, las personas, o sea, ¿cómo tendría yo que capacitar a la gente para que pueda implementar la tecnología adecuada? Pues hablamos de todos estos talentos que se requieren, sobre todo empezando por adaptabilidad, ¿sí? Habilidad para aprender cada vez más rápido. Ahorita uno de los eslogans que manejan aquí en su programa, ¿no? Aprender y a desaprender más rápido. Habilidades STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿sí? Que ya sobrepasan por mucho la estandarización normal. O sea, necesitamos que esas competencias se vayan desarrollando en las personas. El tema de liderazgo también es importante, o sea, que los líderes sepan el rumbo de este tipo de soluciones, que tengan las capacidades, los conocimientos y que sepan también proveer iniciativas, incentivos, reconocimientos a aquellas personas que se están subiendo a este cambio, ¿verdad? Esta nueva ola, ¿no? Proveer recursos, apoyos, plan de acción, entregables. Y ahora sí, en el tema tecnológico, tendríamos que hablar ahorita de lo que es el famoso Digital Twin, ¿sí? Digital Twin, es el gemelo digital donde yo estoy replicando todo lo que se puede hacer dentro de un site de producción. De entrada es solamente una réplica, ¿sí? En algún punto, cuando el Digital Twin está lo suficientemente maduro y puedo empezar a utilizar Internet of Things con sensores, ya puedo replicar lo que ocurre físicamente. Por eso se habla en la industria 4.0 de ciberespacios. Lo que está ocurriendo físicamente lo puedo estar viendo ahora sí en un modelo digital. Y ahí ya traemos, por así decir, dos pilares: mi Digital Twin, Internet of Things, y ya podemos hablar entonces de tecnologías de integración, donde ya podemos meter analítica avanzada, inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada, ¿sí? Para empezar a proveer a estas máquinas, ¿sí? Ahora sí, en el mundo físico, que se empiecen a sincronizar con lo que estamos viendo en la parte digital. Y esos serían los pilares con los que pudiéramos empezar a construir el concepto o bueno, no el concepto, sino ahora sí, facultar lo que es una Dark Factory, ¿verdad? ¿Te das cuenta que sería así todo el roadmap que yo vería? No es sencillo, ¿verdad? Porque parte desde la generación de competencias en las personas que están laborando, ¿verdad? Si encontramos en nuestros sites de producción gente ahorita como la que comentabas, no, pues no quiero compartir mis conocimientos, no, me gusta mi archivo de Excel, y no, los sensores no funcionan, son las barreras que tendríamos que empezar a sobrellevar. Por eso todo lo que es change management, toda la gestión del cambio va a ayudar a que la organización madure y desarrolle ese tipo de competencias. No sé si con eso voy contestando la pregunta. Sí. Yo me quedo pensando un poco, no sé, como que tengo un referente en la mente del Tony Stark, ¿no? Sí. De pronto es un poco de ciencia ficción, pero me hace un poco de sentido con lo que dices, porque juega un poco con la realidad aumentada, pero está haciendo este tema de Digital Twin que comentas, porque al final lo que está simulando, en teoría se conecta con la realidad, y en el momento que empieza a hacer sus modelajes, hace mucho más sencilla la manipulación de la información que te da, vamos a decir así, el hardware o el proceso, con los modelos lógico-matemáticos de data que puedes manipular de este lado para poder tener afectación. Y es como este tema de ir y de regreso, ¿no? Hago la manipulación en el modelo, con esto impacto a la realidad ya en la maquinaria, en los procesos, pero la maquinaria también me da data que me ponen estos simuladores a jugar un poco con la realidad. Creo que es un poco el challenge y el nivel de complejidad, como bien nos dices, que requiere pues entrarle a este tipo de retos de llevar una industria a un elemento Dark Factory, ¿no? Sí, y no es sencillo, ¿verdad? Hablar de esa sincronización y generar esos espacios ciberfísicos, pues todavía, y en lo que me ha tocado ver, veo mucha desconexión. O sea,
¿Dónde sí funciona muy bien? Donde hay muchos datos, donde estamos hablando de la industria de retail, por ejemplo, los bancos, donde hay muchos datos, ahí funciona muy bien. Pero ya cuando queremos hablar de espacios ciberfísicos, o sea, empezar a conectar y sincronizar velocidades, rates de producción y empezarlos a optimizar, el reto se vuelve más complejo porque ahí es donde tenemos que meter los sensores y las velocidades con las que transmitimos datos de captura, ¿sí?, por parte de los sensores y de procesamiento, pues implican un reto también en infraestructura, ¿verdad? Entonces, todavía creo que nos falta, al menos aquí en Latinoamérica, empezar a construir ese tipo de conceptos. Y la otra es el tema social y el tema de rentabilidad que un proyecto de este tipo puede dar. Porque sí, en un par de ocasiones, me acuerdo uno también allá, de hecho andamos por Piedras Negras, le decíamos, oye, pues se puede hacer todo esto, ¿verdad? Pero te va a costar $17 millones. Y dice la raza, no, ¿sabes qué? Mejor sigo trabajando con la gente que tengo, ¿sí?, por los costos. Sí, los costos pueden representar impactos importantes en los negocios, ¿verdad? Y si el volumen todavía no da, pues a veces sale, como dicen por ahí, el caldo más caro que las albóndigas, ¿no? Y eventualmente se va a tener que legislar. O sea, hablábamos con Rodrigo Carretero la vez pasada, ¿no? A ver, si el día de hoy tú le cambias a Juan la jugada y ahora va a manejar tecnología, pero Juan por su perfil no le puede entrar al manejo de esa tecnología porque su background académico no tiene sus skills, no lo puedes correr. Y eso nos decía Rodrigo en ¿cómo se llama? Sobre el tema del upskilling en uno de los episodios. También acá eventualmente está bien, qué padre que quieres automatizar, pero hasta por la misma complejidad social, o sea, cuánta gente sin que hacer va a haber, o el nivel de competitividad de afuera va a estar brutal, que puede generar impactos a nivel social, a nivel macroeconómico, economías de escala y una serie de temas. O sea, también hay una serie de retos a nivel sociedad, como bien decías, Jesús, de cómo entrarle, ¿no, Juan? Sí, es un tema que tiene que ver con la economía de escala, como bien dices, porque pues a veces el implementar o el automatizar algo te sale mucho más caro que pues el beneficio que te va a generar, o inclusive lo que estás produciendo, ¿verdad? Porque a veces hay productos que son económicamente no tan caros, que sí se podrían automatizar, pero pues el volumen no da, ¿no? En algunos de los negocios donde hemos estado, pues no, nos ha pasado, ¿no? Que dices, oye, aquí poniendo un robot, pues pasa esto, ok, y nomás que cuánto me cuesta el robot, tanto, no, pues eso es mi producción de todo el año, ¿verdad? Entonces, no da. Entonces es un reto también que depende del volumen y de la economía de escala, ¿no? Ahora, Jesús, siguiendo con este tema de impactos, ahora los impactos hacia la competitividad empresarial, ¿cómo los ves en este sentido de los Dark Factories? Mira, pues sí pudieran ser ahora sí un diferenciador muy fuerte, pero, por ejemplo, si nos vamos a economías de escala, es probable, ¿sí? Y tendríamos que ser muy, muy específicos en qué tipo de productos, con qué tipo de competidores valdría la pena poner game changer, o sea, elemento que va a cambiar por completo las reglas del juego, donde se vea un beneficio positivo para la empresa. Elemento que va a cambiar por completo. Sí, porque sí cambia, o sea, va a cambiar las reglas del juego. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de todo el tema de COVID, ¿sí?, ahorita que nos estamos recuperando de todo eso, pues se antoja mucho una solución de ese tipo, donde ya no se requiera que estén los trabajadores ahí por cuestiones de sanidad o en el tema de alimentos, el tema de la inocuidad, de cuidar también que el traspaso de gérmenes, etcétera. Se antoja mucho que pudiera ser una buena solución. Por eso tendríamos que ser muy cuidadosos de hacer un análisis en donde pudiera ser algo que, pongo esto y voy a tirar a toda la competencia, ¿sí?, y me voy a disminuir costos, etcétera, y la inversión que haga se va a redituar en X o Y. O sea, el volumen tendría que justificarlo. Y la otra, pues el nivel de avance que tengan también mis competidores. Claro, o sea, y el tamaño de tu mercado también, ¿no? Sí.
farmacéutica se antoja, alimentos pudiera ser, por ejemplo, ahorita el que mencionábamos de cerveza, pues le va a aumentar la vida útil, no sé cuánto porcentaje, pero seguramente hay algo de eso, porque el producto no va a estar expuesto a la luz. A la luz, ¿verdad? Entonces, no creo que aplique para todos, pero sí habría que analizar bien el caso de negocio, ¿verdad? Porque sí, poner eso es una inversión muy grande y no esperaríamos que esa inversión luego diga, oye, pues ya saturé el mercado de demanda, ¿verdad? Y ya hasta me comí la demanda de mis competidores y pues ya, ¿verdad? Entonces, sí hay que cuidar esa parte. Claro. No es sencillo, ¿eh? Oye, y en términos, Jesús, o sea, el gran coco creo que de todas las industrias en general son los retos en el tema del maintenance, ¿no? O sea, a mayor automatización, pues evidentemente se vuelve más complejo el mantenimiento de esos equipos. No, fíjate que me quedé pensando ahorita que decías eso, no lo traía yo como pregunta hoy, pero sí hay un reto bien interesante en términos de mantenimiento. Si hoy es un dolor de cabeza y pone a todo el mundo a parir chayotes, imagínate ya en una industria así. ¿Traes algún dato o cuál es tu punto de vista con respecto al reto del mantenimiento en este tipo de industrias? O sea, definitivamente el nivel de especialización de la gente que esté dando mantenimiento va a tener que ser mucho mayor, a menos que desarrollemos robots que den mantenimiento, todavía no existe. Entonces, pues todavía nos falta eso. Los costos definitivamente pues van a crecer muchísimo, ¿no? Por eso ahorita mencionamos lo del el accounting engineering, o sea, hay que considerar eso. No es nada más el beneficio que me va a dar construirlo, sino cuánto me va a costar mantenerlo. ¿Sí? Y que sea rentable. Porque no debe ser una inversión pequeña, o sea, estar hablando de instalar 128 robots, que es el caso ahí de Philips, pues no debe haber sido una inversión pequeña, ¿no? Y el otro tema, ahorita mencionamos, la regularización que eso vaya a implicar, porque seguramente algo va a pasar. Ya se ha escuchado varias veces decir, oye, pues si automatizo mucho mis centros de trabajo, estas empresas que automaticen, pues van a tener que empezar también a subsidiar que pues los puestos de trabajo que están dejando de crearse. Se hablaba por ahí del salario universal, etcétera, donde estas empresas empiecen a sobreautomatizar, pues van a generar un costo social y algo tiene que vivir esas personas. Y se han hecho creo que experimentos también, de hecho fue en Holanda, no me acuerdo dónde sacaron el salario universal. Oye, ¿dónde sale el salario universal? Pues de los impuestos que le estamos cobrando a las empresas que empiezan a sobreautomatizar, ¿verdad? Y eso, vaya, creo que todavía nos falta entender muy bien las implicaciones de automatizar por automatizar y los costos que estos o las implicaciones que estas generan en la sociedad, o sea, que era lo que platicamos la vez pasada, o sea, cada vez hay más gente, ¿sí? Y si cada vez hay más gente y cada vez automatizo más, pues esa gente va a seguir requiriendo trabajos y va a requerir alimentos, ¿verdad? ¿Y dónde va a salir eso? Ahí es esa parte romántica donde decimos, pues qué padre, todo súper automatizado, pues sí, pero luego, o sea, ¿cómo vamos a trabajar o de dónde va a salir todo este recurso que actualmente tenemos, ¿no? Claro, no está tan sencillo, son impactos que no necesariamente se ven, son como indirectamente generados, ¿no? No necesariamente, o sea, es generado directamente. Y la misma sociedad se resiste. Sí. Es normal, digo, como tú dices, el manejo del cambio es interesante. Puede ser que la misma sociedad o inclusive los mismos sistemas gubernamentales, sindicatos, etcétera, que pues, como ya nos dijo Héctor, lo que nos platicó Rodrigo en upskilling y reskilling, pues hay lugares donde ya está legislado que pues ok, tú puedes automatizar, pero no puedes despedir a las 15 personas que hacían ese proceso. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas 15 personas? ¿En qué las tienes que recapacitar? ¿No? Y eso, pues no necesariamente es, pues ya me ahorré el sueldo de esas personas, ¿verdad? Sino es, bueno, los tengo que poner a hacer otras cosas que agreguen valor al negocio, ¿no? Y eso se vuelve interesante, ¿no, Héctor? Sí, sin duda. O sea, creo que el reto, como bien decía Jesús, no es
no es como, a ver, es una moda, todo el mundo empieza a entrar ahí, sino es una planeación súper compleja que tiene que hacer el board de estas organizaciones, porque al final, como bien dices, es un tema financiero, es inclusive analizar cómo está la demanda, la inversión que se va a hacer, todos los temas de mantenimiento, y adicional a eso, pues también las implicaciones. Inclusive me quedo pensando hasta a nivel de impuestos, porque pues hay una serie de temas ahí que se pagan de impuestos sobre la renta de colaboradores y tal. Bajo este esquema también, ¿cuáles son los esquemas fiscales que van a tener que enfrentar? O sea, no está nada sencillo, hay una serie de aristas. Sí, y la historia, o sea, ese es el ser humano lidiando con tecnología y cómo el proceso del ser humano, pues incluso se resiste muchas veces por los costos que esto implica, costos en el sentido en cambio de hábitos, cambio de fuentes de empleo, cambio de conocimientos, ¿verdad? No nos veamos muy lejos lo que pasó con Uber hace algunos años, ¿verdad? Oye, pues los taxistas se empezaron también a quejar y luego los gobiernos metieron regulaciones para protegerlos. ¿Qué es lo que ha pasado con Facebook? Igual, ¿verdad? Oye, pues al principio muy padre, charlalá, y luego empezamos a ver que se empezó a desviar. El tema de analytics igual, ¿verdad? Que vemos cómo influencia nuestra toma de decisiones y eso también está súper documentado. Entonces, lo mismo pasa con las tecnologías, o sea, con este tipo de tecnologías, llámale dark factories o smart factories. La sociedad en sí tendrá que decidir de alguna u otra manera, y dependiendo del contexto en el que se encuentre, hasta dónde va a llegar con eso, ¿verdad? Y qué límite le va a poner, porque va a tener, ahorita mencionados, costos sociales, fiscales, ambientales también, cambio de conocimiento, o sea, imagínate, bueno, yo sigo estudiando ahorita, ¿sí? y me siento de repente obsoleto y dije, híjole, o sea, y no acabo, ¿sí? Y de verdad, o sea, te puedo hacer los libros que traigo aquí a un lado y sigo estudiando, y es increíble, digo, ahora, híjole, ahora qué tengo que aprender, hace pues, un par de semanas estuve aprendiendo a programar en Python, ¿verdad? Y yo soy ingeniero industrial, ¿sí? Digo, pero si esto no lo aprendo, pues eventualmente me empiezo a quedar obsoleto y el costo en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación, incluso hasta el esfuerzo, pues es mayor, ¿verdad? Mucho mayor. Es complejo, o sea, no es sencillo, y esa resistencia al cambio natural que tenemos los seres humanos, pues va a ser uno de los retos a tratar de vencer, ¿verdad? Sí, y fíjate, justo creo que le acabas de dar a un elemento clave, porque, o sea, si el día de hoy, vamos a pensar, o sea, el poder de decisión y el poder económico, pues la pueden tener quizá los transnacionales, ¿no? Empresas que tienen muchísimo capital, que sus ingresos son de miles de millones de dólares anuales, y digo, si estas industrias no le están entrando del todo a automatizar a este nivel de Dark Factory, por todas las implicaciones que puede tener, pues Juan decía hace rato, y la competitividad empresarial, pues al rato pues también se corre el riesgo de tener impactos en los pymes, porque pues nunca van a tener, o al menos les va a costar muchísimo trabajo entrar a competir con industrias que traen estos niveles de automatización y que les permiten acelerar su velocidad de producción, poner más rápido en el punto de venta productos o inclusive servicios, porque vienen de un proceso productivo de esta naturaleza. Hay retos bien interesantes, inclusive hasta de ética y bueno. A menos que lo van a implementar las compañías chiquitas cuando ya sea más alcanzable, ¿verdad? Cuando sea económicamente más viable. Pero no sé cuánto nos falte para eso, ¿no? Yo creo que todavía nos falta un rato, y luego habría que ver cuáles de esas compañías sobreviven, ¿verdad? El impacto de las grandes empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Digo, en todos los cambios tecnológicos o crisis o momentos, muchas veces la compañía grandota se come a las chiquitas, ¿no? O sea, no es nuevo, no es solo por las dark factories, o sea, tampoco, o sea, mi comentario va más, o sea, no nos tenemos que preocupar por las dark factories, ¿no? Tenemos que ocuparnos porque es parte de la evolución de la vida, de las empresas, del mundo, donde pues la tecnología te va ayudando, perdón, hacer tus productos de una manera
más rápida, más eficiente, con mayor calidad, con mayor precisión. Y pues bueno, es parte de esa evolución que yo creo que igual como seres humanos vemos, oye, a ver, si hoy me cuesta 20 hacer esto, pero no lo puedo vender más allá de 25, ¿cómo mejoro mi margen? Pues o le subo el precio, que no me lo van a pagar por él, o bajo mis costos, y entonces pues bajar mis costos puede significar meter alguna de estas tecnologías, pero mientras sea viable. Y creo que hay una pregunta, Héctor, ¿no? Adicional por ahí que comentabas. Sí, fíjate que por WhatsApp me mandan una pregunta, doctor, me dicen, oye, ¿y en México, Héctor, hay industrias que ya estén trabajando o preparándose para dar factories? Pues mira, si alguien pudiera estarse metiendo eso, pues yo creo que serían las industrias con alto capital de inversión en cuanto a alimentos. Se me antoja ahí una compañía cervecera que pudiera estarse, o varias compañías cerveceras por ahí, pudiera ser. Pero sí, yo siendo muy franco, no me ha tocado ver nada, al menos aquí en México, ¿verdad? Y lo que he visto es lo que he investigado y lo que he estado revisando en publicaciones, ¿no? Ya de tipo científico. Y es lo que se menciona, ¿verdad? Es que es bien importante ver de dónde sacamos ese tipo de información. Unas son publicaciones ya arbitradas y otras son publicaciones científicas, perdón, y otras son pues, los consultores que quieren vender todo este tipo de software que tenés, que es la maravilla, ¿verdad? Pregunta por los casos de uso, las aplicaciones, para tomar una decisión. Yo siempre que me preguntan mis clientes, oye, ¿qué hago? Me están vendiendo esto. Pues pregúntale dónde está implementado, cómo funciona, cómo lo están haciendo funcionar. Hace poco también una empresa me decía, oye, pues te vendemos todo el proceso para estar haciendo tus edificios inteligentes y ahorrar energía y todo. Ah, muy bien. ¿Tú tienes edificios? Sí. Bueno, ¿y dónde estás implementando eso? O sea, si es el producto que vendes, ¿por qué no tienes implementado? ¿Verdad? Y es donde empezamos a decir, pues real, ¿no? Como los famosos espejitos, ¿verdad? Es muy romántico, se antoja mucho, la idea es futurista, es vanguardista, enamora, está bien, nada más hay que ser prudentes en dónde vamos a meterle tiempo, dónde vamos a meter dinero para pues no caer en estos subutilizaciones de tecnologías o de inversiones que terminamos todo manejándolo en hojas de Excel o ahí con la raza, el robot ya arrumbado y la raza sigue trabajando a mano, ¿no? Sí, o con ramp-ups que toman muchísimo más tiempo que lo que se había establecido en la planeación. Sí. De pronto hay un montón de riesgos ahí. Sí. O sea, si ahorita alguien me pregunta, ¿me aviento una Dark Factory? Yo le diría, no, vamos a ver qué vendes y cuáles son los casos de uso para ver si conviene, ¿verdad? Así siendo muy, muy franco, le digo muchas veces a mis clientes, pues, si yo te vendiera el Dark Factory, te voy a decir que sí, ¿verdad? Pero claro. O no, o sea, no es mi rol, ¿verdad? Sí, está interesante. Hay un montón de conceptos ahí, que de pronto se escuchan y que la gente por pura moda empieza a ver, sí, vamos a entrarle, y ya cuando están, pues en la época de los ERPs, ¿no? Claro. Ahí hace un mundo de empresas queriendo implementarlo, y cuando empezabas a ver, oye, todo lo que implica, la serie de cambios que hay que hacer, cómo conectas tus procesos, de qué manera tienes que hacer como esa migración de los sistemas legados ya a sistemas, sí, pues digamos, conectados en línea, pues trae un montón de implicaciones que bien dices. Ahí hay un buen tema de discusión de cómo le hace el ser humano de pronto para empezar a adaptarse a la tecnología. Y bien, doctor, para ir cerrando un poco la charla, por ejemplo, si yo de este lado, déjame lo pienso así. Ahorita dijiste no, o sea, Dark Factory no, pero eventualmente hay algunas tecnologías que son, ya lo decías, preparatorias para empezar a conectar. ¿Qué recomendaciones le darías a líderes que realmente tienen en su visión tener impactos importantes en transformación, en automatización, en todo esto que hemos platicado de Dark Factories? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles son como estos pasos pequeñitos para que empiecen a explorar y a prepararse para el futuro? Porque igual, en la medida en la que vas avanzando estos pequeños pasos y te preparas en ciertos niveles,
en el momento que lleguen probablemente va a ser más sencillo el poder Sí. adoptar la metodología. Sí, y sí, haciendo esa precisión, o sea, yo digo no porque tendría que conocerlo, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían los pasos? Nuevamente, enfocarnos al tema de capacitación muy fuerte con las personas a desarrollar esas competencias. En las universidades ya se está haciendo, y te estoy diciendo ya se está haciendo al menos en los lugares donde me ha tocado, del 2016, 17 para acá, ¿verdad? Incluso algunos que apenas este año empezaron a meter en carreras que no son necesariamente de ingeniería de sistemas de computación, sino ingeniería en general, técnicas de analítica, de manejo de bases de datos. Entonces, empezar por ahí, por el tema de capacitación. Luego, un análisis profundo de cómo estamos trabajando nuestros procesos, cómo los estamos controlando. Caso también real, te estoy hablando de este mes, todavía hay quien maneja indicadores del siglo pasado, ¿verdad? Y oye, ¿por qué sigues midiendo las cosas así? Ya no son, o sea, ese indicador funcionaba muy bien cuando pues tenías una bodega y 20 SKUs, ¿verdad? Ahorita tienes 26 bodegas y tienes 2000 SKUs, ese indicador ya no funciona. Entonces, le hacemos un check-up a la gente, una actualización de habilidades, de competencias, un check-up a los procesos, ¿sí? Y de la mano, ahorita es algo que sí hemos estado comentando mucho, te digo, ahí en el Hub de Data Science, los datos maestros, qué nivel de calidad tienes en tus datos. ¿Sí? Uh-huh. Ya con eso, ¿sí? Ya pudiéramos traer esas bases para empezar a fabricar o a trabajar en las tecnologías que ahorita mencionábamos, el Digital Twin, Internet of Things, y ahora sí tecnologías de integración como pues, Data Analytics, Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial, Machine Learning, realidad aumentada, etcétera. Y ahora sí ya empezamos a ir ensamblando gradualmente el concepto de Smart Factory o de Dark Factory, ¿verdad? O sea, ya tengo así el caminito que tengo que seguir. Te aseguro que este caminito no se recorre en 6 meses, ¿verdad? No. Por más dinero que le quieras meter. O sea, es una planificación, pues a largo plazo. Yo hablo siempre de 5 factores a cuidar dentro de la organización. De hecho, mi tesis doctoral habla mucho de eso. Es vigilancia tecnológica, es qué está pasando en el contexto en donde yo estoy. Prospectiva estratégica, cuáles son los posibles escenarios donde va a estar mi empresa compitiendo. El tema de inteligencia competitiva, qué están haciendo también los competidores donde estamos en este mercado. Por supuesto, planificación estratégica, donde voy aterrizando todo eso, algo que es factible, algo que puedo completar en el corto plazo, y hablo del corto plazo en un año, y knowledge management, administración del conocimiento. Eso ya habla de factores donde una organización en sí puede detectar oportunidades internas y externas que puede transformar en fortalezas, ¿verdad? Y ahora sí, hablar de una competencia, una ventaja competitiva, ¿no? No es sencillo, o sea, es entender todo el concepto de manera global y luego irlo aterrizando y contextualizando. Me extendí. No, vamos bien. Al contrario. Pues creo que el día de hoy nos llevamos muy buenos datos de cuáles son nuestros retos para aquellas personas que quieren conocer un poco más sobre el tema de Dark Factory, qué implicaciones tiene para la industria, cuáles son los puntos que hay que correr. Y bueno, creo que en conjunto con lo que hablábamos la vez pasada del tema de transformación y digitalización, se viene a nutrir muy bien y va mucho de la mano, porque sin duda el proceso de preparación va a tomar no meses, dijimos años inclusive, y pues está interesante el challenge. ¿Cómo ves, Juan? ¿Qué conclusiones te llevas? No, pues muchísimas. La verdad es que un gusto nuevamente tener hoy a Jesús aquí con nosotros. Y pues se llega al final de esto y básicamente compartirles mis aprendizajes con el resumen, ¿no? De que, bueno, pues hoy estuvimos hablando de Dark Factory, ¿no? Que es cómo impacta a la industria con el doctor Jesús Vázquez, y empezamos hablando de qué es el Dark Factory, ¿no? Y básicamente lo que nos compartía Jesús es que se refiere a fábricas de producción automática
en un proceso que no requiere gente y que pues por lo mismo pues no necesita luz, no necesita otro tipo de elementos, que no lo confundamos con el Warehouse 4.0, donde pues también son espacios más logísticos, ¿no? Aquí es el proceso productivo como tal, ¿no? De cómo te llega la materia prima a cómo sale el producto terminado, cómo tienes una pues fábrica prácticamente sin gente, ¿no? Y nos daba algunos ejemplos de algunos lugares y algunas compañías como Philips, que en una compañía que hace rasuradores eléctricos, pues básicamente trabajan 128 robots, ¿no? Y algunas personas ahí quizá vigilando algunas cosas, ¿no? O empresas en Japón, o este concepto que ha vendido Elon Musk de pues poder hacer un auto 100% pues de la mano de robots, ¿no? Y eso fue lo que nos platicó un poco de qué es este concepto de Dark Factories. No, hablábamos de retos, y cuando hablamos de retos, pues uno de los retos es la velocidad de los datos, cómo afectan o pueden afectar a que una fábrica de este tipo funcione. Otro tipo de tecnología que está probándose como luces, ultravioletas, etcétera. Y algo bien importante, el contar con un data management system, ¿no? Porque de nada te sirve tener pues toda la información de los sensores y una Dark Factory si no puedes ir ajustando y mejor en función. ¿Cómo estamos en México y en Latinoamérica en general? Pues la realidad es que estamos, yo creo que todavía ni en pañales, ¿no? Un poquito más atrás de pañales, donde pues hay que ver primero si somos capaces de administrar eso, ¿no? Porque los retos que nos compartía Jesús era, pues hay un costo social, hay temas que tienen que ver con mantenimiento, con capacitación, porque una Dark Factory te habla de que pues reduces el 90% de tu mano de obra, y luego ¿qué va a pasar con esa gente? ¿No? O tus errores los disminuyes un 80%. Oye, pues está muy padre, pero ¿y luego qué pasa, no? Si bien tu productividad crece, pues ¿y luego qué va a pasar con la gente que se queda sin trabajo, no? Entonces son retos ahí interesantes, y al mismo tiempo hablamos de Smart Factory, que es un concepto muy parecido, muy similar a Dark Factories, y que pues básicamente nada más la única diferencia es que pues ahí sí hay luces, o sí hay temas más automatizados, pero no necesariamente hay una diferencia muy sustancial. Ahora, habló Jesús también de algunos requerimientos que se necesitan para pues implementar un Dark Factory, ¿no? Y es cómo tenemos gente capacitada para que se pueda implementar, ¿no? Y capacitada no quiere decir solo que sepa usar un robot o que sepa arreglar el robot, sino que sea irles generando, en esto que hablábamos en algún momento con Rodrigo Carretero de reinventarnos, ¿no? Y de recapacitarnos en temas de adaptabilidad, de aprender y desaprender, que no es tan sencillo, primero desaprender y luego aprender, ¿no? Cómo manejar los conceptos juntos de ciencia, tecnología, matemáticas, cómo funciona el liderazgo, cómo damos reconocimiento a la gente, qué tipo de recursos, cómo manejamos el cambio. Y a veces esos factores pesan mucho más por la simple resistencia al cambio que podemos tener los seres humanos en general. Y ya después de eso, pues ya pensar en conceptos que nos habló Jesús, del Digital Twin, del Internet de las Cosas, de ver qué cosas podemos replicar para llegar a tener esos ciberespacios donde puedas simular o ver de otra manera, pues cómo se está implementando ese modelo. Y casi para cerrar, hablamos de dos temas. Uno de los impactos, ¿no? Los impactos en la competitividad empresarial. Obviamente va a cambiar las reglas del juego. Puede ser una forma ahora, después del COVID, pues de darnos soluciones, de no tener tanta gente en un solo lugar y con los riesgos de salud que lo llevan, pero siempre y cuando pues los volúmenes de la industria, del negocio, pues lo justifiquen, ¿no? No es meterle al Dark Factory por meterlo, sino es, oye, el tamaño de tu mercado, el tamaño de tus competidores, de tuyo, ¿lo permite o no lo permite, ¿no? Y Jesús nos decía, ¿dónde se puede ver más o lo veo más posible de implementar? Pues en la industria farmacéutica, en alimentos, bebidas, ¿no? Que puede ayudar por el volumen que manejan, o inclusive por las calidades que a veces requieren los productos o ciertos tipos de procesos, ¿no? El chiste es no sobreautomatizarnos, ¿no? Porque sobreautomatizarnos puede tener un costo social, y hablábamos por ahí de un concepto bien interesante del salario universal, oye, ¿y de dónde sacas el salario universal de la gente que desocupas por automatizar?
Y de ahí hablamos también un poco de regulaciones que tienen que tener los gobiernos o las mismas industrias, pues para no generar esos impactos. Finalmente, nos decía algo muy importante Jesús, es cómo planificamos esto para el largo plazo. Implementar una Dark Factory no es de la noche a la mañana, no te lleva un año, te puede llevar mucho más tiempo, dependiendo qué tienes que hacer. Pero antes de empezar y entrarle a una Dark Factory, es decir, oye, pues pregunta, o sea, ya me estás vendiendo el concepto, sí, el que me lo vende lo hace porque pues quiere generar ventas para su compañía, pero pues cómo funciona, qué tan aplicable es para mí, dónde está aplicado, ver casos de éxito en otros lados, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en, pues ya lo puse, pero está subutilizado, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, hay ocasiones en que yo dices, oye, pongo el robot, quito 2, 3 personas y mi proceso es 10 veces más rápido. Oye, ¿y la demanda de tu mercado va a recibir ese 10% más o más de lo que estás produciendo o no? Porque pues a lo mejor el tamaño de tu mercado no da, ¿no? Entonces, evaluar si realmente te conviene tener ese Dark Factory, cómo las universidades han empezado a no solo en las carreras afines a ingeniería, han empezado a hablar de estos temas, pero yo creo que para mí hay 2 temas muy importantes que tienen que ver con eso y creo que nos hemos enfrentado en nuestras experiencias. Uno es, a veces nuestros procesos no permiten que esto llegue, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros procesos están muy arcaicos, ¿no? Y no se han revisado, no se han actualizado. Y la otra es, a veces los sistemas como un Dark Factory generan tanta información que no sabemos ni cómo manejarla. Entonces no sabemos cómo ajustar, cómo hacer esos afines que nos puedan generar todavía mejores cosas, ¿no? Entonces, pues eso es mi resumen, es lo que yo hoy aprendí y entendí de todo este concepto muy interesante de Dark Factory, Héctor. ¿Cómo ves? Pues está buenísimo, Juan. Sin duda, muchos aprendizajes que vamos a tener ya aquí guardados para la posteridad, para todas las personas que nos quieran seguir en las diferentes redes sociales. Recuerden que pueden seguir este contenido en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, algunas cápsulas de unos minutos para que conozcan un poco más acerca del contenido. Y recordarles también que pueden encontrar al doctor Jesús Vázquez en LinkedIn. Aquí les dejo la ruta para que puedan encontrarlo, inclusive en su correo electrónico jesus.vasquez@tech.mx. Aquí podrán consultarlo, buscarlo para asesorías, etcétera, etcétera. Pues un gustazo, doctor, tenerte nuevamente en Grow Together en este episodio número 45. Y pues la verdad es que nos dejas muchos aprendizajes para seguir siendo curiosos acerca de cómo podemos transformar la forma en la que hacemos industria, la forma en la que hacemos trabajo en nuestros diferentes retos personales y profesionales. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y pues bueno, ojalá sea de agrado, sea también útil para todas las personas que están ahorita pues buscando también integrar nuevos retos, nuevos aprendizajes. Creo que la labor que están haciendo en este programa también ayuda mucho a difundir toda esta inquietud, toda esta curiosidad. También los felicito, pues gracias por la invitación y seguimos al pendiente y para seguir hablando de estos temas tan interesantes que están por abordarnos en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y pues pásenla bien, que tengan una buena noche todos. Recuerden, síganos en redes sociales y estén pendientes de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles. Buenísimo. Cuídense mucho, que haya éxito. Hasta pronto. Gracias. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias. Contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX. Y en Instagram como Grow Together MX1.